Se ha librado un nuevo método para instalar Windows 11 en las PCs no compatibles. Omite tanto restricciones de CPU y también el TPM, pero por otro lado te enseño el mismo truco, pero desde una instalación desde cero. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video, sí, nuevamente un tutorial enfocado a instalación de Windows 11. Y es que hay que destacar que desde que fue anunciado Windows 11, obviamente la polémica se ha venido con todo por los requisitos, obviamente. Y mira, ya el lanzamiento de Windows 11 ya prácticamente está disponible para todos. Sí, me refiero para todos, pero siempre hay restricciones ahí. Y de hecho, desde la página de soporte, la propia Microsoft ha develado una forma de poder, realizar el proceso de instalación de forma certera en un equipo que no es compatible. Pero ojo, si no tienes el chip TPM 2.0, pero más sin embargo, si cuentas con el TPM 1.2. Sí, este método que ha develado Microsoft recientemente es únicamente para los que sí cuentan con el TPM 1.2, que cuando tratan de ejecutar el asistente de instalación, pues ahí les aparece que no es compatible, porque el chip TPM 1.2 no es apto para la migración de Windows 10 a Windows 11, y el asistente pues obviamente se les cuelga, no pueden realizar nada. Y hay que destacar que ya antes hemos visto alternativas como MediaCreatonTool.bat, que permite saltarse las comprobaciones tanto en 1.2. Si no tienes el chip TPM, prácticamente te burla todo esto. MediaCreatonTool yo creo que es la mejor herramienta. Te voy a estar dejando ese video abajo en la descripción, donde fue un video completo prácticamente desde vía Windows Update, desde MediaCreatonTool con esa herramienta. Así es que desde la ISO, ese video va a estar abajo en la descripción. En ese tutorial voy a estar aportando este método que ya lanzó Microsoft, y también la instalación desde cero, también omitiendo todo esto del TPM, pero desde una instalación desde cero. Es decir, ya tengo mi USB booteable de primera mano. El primer método develado por Microsoft requiere que sí tengamos activado sí o sí lo que es el TPM 1.2. Necesitamos obviamente comprobarlo. Luego de Windows más la R, escribir tpm.msc, y veremos que la versión de TPM con la cual contamos es la 1.2. Funciona únicamente para 1.2, que esté completamente activado. Si no está activado, te voy a estar dejando un video donde informa acerca de todo esto del TPM y cómo acceder a la BIOS, todo esto para activarlo desde la BIOS obviamente. Ya, una vez que tenemos activado lo que es el TPM 1.2, tendremos que acceder al registro, al editor de registro. Pulsamos obviamente luego de Windows más la R, escribimos regedit en el cuadro de búsqueda, y ahí nos vamos a ir hasta la ruta de A Local Machine, en System, en Ctut y en Mosetut. Dentro de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues pulsar el botón derecho. Ahí crearemos un nuevo valor de registro de Word de 32 bits con el nombre Alloc Upgrade Win un Support TPM or CPU. De todas maneras, ese nombre lo está apareciendo ahí, pero también va a estar abajo en la descripción para que obviamente lo copies de manera perfecta. Debe ser tal cual ese nombre, sin equivocaciones, estableciéndole un valor de 1. Por lo tanto, establecemos un valor de 1, y este método lo que hace es impedir que el sistema bloquee la actualización de Windows 11 cuando tratamos de utilizar el asistente de instalación. Y esto funciona, como he dicho, cuando no contamos con la versión correcta de TPM o de CPU, un proceso que no obstante tiene obviamente sus riesgos, y desde la propia Microsoft lo recuerdan que realizar esto podría experimentar graves problemas en registro, después en Windows 11. Obviamente ellos se van a lavar las manos diciendo que puede haber una clase de problemas, que lo hagas bajo tu propia responsabilidad, y esto ya lo sabemos. Como he dicho, ahí existe este método para únicamente TPM 1.2, burlarlo. De todas maneras, los enlaces van a estar abajo en descripción, ahí directamente del nombre del registro, cómo agregarlo. Vale, pues de este modo, ese es el nuevo método que ha destacado Microsoft, que llamémoslo así, lo ha liberado. Ahora vámonos con una instalación desde cero, es decir, tengo una USB ya booteable con la ISO oficial
de Windows 11, así es que prácticamente la voy a instalar en una PC que prácticamente no es compatible y me estará apareciendo ahí que no cumplo con los requisitos. Esto desde una instalación desde cero, y esto ya lo habíamos visto en videos pasados cuando se lanzaron las primeras Build Insider. Así es que prácticamente qué es lo que hacemos desde ahí, desde el arranque, es decir, desde una instalación desde cero con la ISO, con la memoria booteable para ser más explícitos. Pues básicamente acceder a una ventana de CMD con Shift más F10, y ahí tal cual, ya que estamos entrando en esta parte, necesitamos entrar a Regedit. Así es que vamos a entrar a Regedit y prácticamente nuevamente el registro, ahí tal cual como lo estás viendo. Ahora es cuestión de basarnos en la ruta similar a la anterior, la de método de Microsoft, que es a local machine, en system, en setup, y en setup vamos a ubicar ahí una nueva clave. Así es que esta nueva clave la vamos a enmarcar con el nombre de latconfig. Voy a estar dejando todo esto abajo en descripción con todos los nombres explícitos, tal cual como se escriben, para que no haya ninguna clase de error. Vamos a crear un nuevo valor de Word de 32 bits y a continuación pues vamos a colocarle el nombre que le corresponde, que es bypass, porque esto es un bypass para el TP-Meshet. Así es que necesitamos ahí, una vez ya creado esta parte, darle un valor, el valor prácticamente de 1, y mira, ya de este modo ahí lo tendríamos creado esta parte. Vamos a añadir lo que es otro valor de Word de 32 también, y nuevamente hay que colocarle un nombre, que es tal cual bypass, y vamos a prácticamente escribir ahí lo que es el security box. De este modo vamos a saltar los requerimientos, pero desde, como he dicho, una instalación desde cero para una PC que no es compatible. Vamos a nuevamente agregarle un valor, que será el valor de 1. Y mira, ya después de haberle establecido este valor, ya podemos cerrar esta ventana. Nuevamente ahora procedemos a salirnos ahí de la ventana de CMD, le damos en instalar el Windows 11 y ya no nos estará apareciendo este tremendo letrero de los requisitos. Este proceso, como he dicho, desde instalación desde cero para PCs no compatibles. Lo digo así de manera explícita porque hay personas que prácticamente no entienden. Como he dicho, de este modo ya puedes ahí instalar Windows 11 en una PC que no es compatible. No vas a estar recibiendo soporte, hay que sacarlo, ya lo he explicado hasta el cansancio. Y básicamente de este modo tenemos tanto el proceso con Media Creator Tool, que prácticamente es el que más me encanta, es el sensacional. Tendríamos el método por el que ha liberado Microsoft, llamémoslo así, únicamente para los de Cheat TPM 1.2, y también tenemos este método pero desde una instalación desde cero, es decir, instalación desde arranque. Así es que tendríamos estos métodos, y de este modo te voy a estar dejando los videos que necesitas saber todo acerca de Windows 11, instalación más profunda, instalación alterna vía Windows Update, van a estar abajo ahí en la descripción. Así es que nada, finalmente yo me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, voy a estar trayendo más videos enriquecedores, tanto por ejemplo de personalización en la barra de tareas de Windows 11, también ya se viene el de regresar. Si no te gustó Windows 11, regresar de Windows 11 a Windows 10, regresar de una forma fiable sin ninguna clase de problemas. Así es que me despido, Master Tutosfera, peace out.